Dios es amor. Este es uno de los temas que quiero compartir en estos momentos y que quiero que tengamos muy presente, que lo meditemos. Y lo dice la Sagrada Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8. Una de las realidades más hermosas, trascendentales para nosotros los seres humanos y que no podemos negar es saber que existe un Dios que nos ama con amor eterno, nos ama con amor infinito, nos ama con un amor totalmente desinteresado. Y con amor eterno, esto significa que desde antes de la creación del mundo, desde antes de que todo existiera, ya Él nos amaba a cada uno de nosotros y por eso tomó la decisión de crearnos. Nos ama con un amor desinteresado, es decir, que Dios, sin necesitar nada de nosotros, Él nos ha creado, nos ha salvado, nos ha redimido de una manera especial. Él nos ama con un amor verdadero. Y aunque la Biblia, la palabra de Dios, dice que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible, que Él todo lo puede, es muy cierto. Dios todo lo puede. Pero hay dos cosas que yo me atrevo a decir que Dios no puede hacer, y no es por falta de poder. La primera es: Dios no puede dejar de amarte. Hay personas que tienden a pensar que porque cometieron un pecado terrible en su vida, entonces ya Dios sencillamente dejó de amarlos y por eso ya no van a la iglesia, por eso ya no oran, por eso ya no reciben los sacramentos. Y Dios, aunque grandes sean nuestros pecados, Él nos sigue amando. La segunda cuestión que Dios no puede hacer es obligarnos a que nos dejemos amar por Él. Hay gente que tiende a preguntar: bueno, si Dios nos ama, entonces ¿por qué existe el sufrimiento? Y hay que tener claro que el sufrimiento es consecuencia de la maldad y del pecado del hombre, siendo que el pecado y la maldad del hombre es un acto libre y voluntario. ¿Y qué es el pecado? Es alejarnos totalmente de Dios, del amor de Él. Por lo tanto, cuando nosotros con nuestro pecado nos alejamos de Dios, ahí es donde puede venir el sufrimiento. Y esa es la consecuencia del pecado. Y Dios no nos puede obligar a nosotros a que nos dejemos amar por Él. No nos obliga a que no nos alejemos de Él, porque Él nos dio a nosotros capacidad de elegir, de ser libres. Y eso tenemos que tenerlo totalmente claro. Dios nos ama y nos ama realmente con un amor eterno, con un amor único. Nos ama tanto que no solamente nos creó, sino que también nos redimió en su Hijo Jesucristo. Por eso dice su palabra en San Juan 3:16, y quiero que lo meditemos: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Hermanos, tan grande que es el amor de Dios, que no nos envió un ángel, sino que nos envió lo que Él más ama, y es a su propio Hijo, para que Él tomara condición de humano y se hiciera semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero no solamente Dios le bastó con enviarnos a su Hijo Jesucristo, sino que permitió que su Hijo Jesucristo realizara uno de los gestos más grandes, una de las manifestaciones más grandes del amor divino, y era morir de esta manera, morir en la cruz. La cruz, la muerte de Jesús, es una de las manifestaciones más grandes del amor de Dios, porque Dios, pudiéndonos salvar de una manera milagrosa, pero Él optó
por escoger la muerte en la cruz. Y cuando yo miro la cruz, me recuerdan las palabras del soldado romano en su canción, cuando el soldado le pregunta a Jesús que si en verdad eres hijo de Dios, o sea, le está preguntando si en verdad eres todopoderoso y si eres justo, ¿por qué no bajas de esa cruz? Y nuestro Señor Jesucristo desde la cruz le dice: si no bajo de esta cruz es por amor a ti. O sea, nuestro Señor Jesucristo, Él pudiendo bajar de la cruz, no lo hizo por amor a ti, por amor a mí y por amor a todos nosotros. Qué hermoso es el amor de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo dice en estos momentos, Dios nos dice a cada uno de nosotros que si Él tuviera que volver a morir en la cruz solo por ti, quizás no por todos, sino que si tuviera que volver a morir solo por ti, con tal de que tú creas, con tal de que te conviertas, con tal de que su alma se salve, Él lo volvería a hacer. Qué grande es ese amor, hermanos. Y a veces a nosotros nos cuesta creer eso, creer que Dios nos ama, como dice la canción de la hermana Glenda, que si tú conocieras el amor que Dios te tiene, dejarías de estar mendigando amores pasajeros, serías el hombre más feliz de la vida. Eso hace el amor de Dios, ocasiona en nosotros esa felicidad que no la da el mundo. Entonces, hermanos, realmente nosotros tenemos que dejarnos amar por Él, porque dejándonos amar por Dios es donde encontramos la verdadera realización de nuestra vida. La realización no está en tener títulos, no está en ser millonario, en tener muchos bienes, en ser famoso. No, la verdadera realización del ser humano es dejarse amar por Él, dejarse amar por Dios. Por eso, hermanos, que eso siempre lo tengamos presente en toda nuestra vida y que nunca se nos olvide. Debemos quitar siempre de nuestra mente esa imagen del Dios milagrero, que solamente lo buscamos en el momento de la necesidad, en el momento en que necesitamos una bendición, un milagro. Y cuando nosotros pensamos así de esa manera, pues cuando Dios nos concede el milagro, hasta ahí llegó nuestra relación con Él. Debemos quitar también de nuestra mente el Dios castigador, pensar que todo el sufrimiento está porque Dios lo envió, y no, el castigo se da por el pecado del hombre, y el pecado es un alejamiento libre y voluntario que el hombre ha hecho con Dios. Por eso, hermanos, dejémonos amar por Él. Y la mejor manera de dejarnos amar por Dios es acercándonos con una vida de conversión a la iglesia, a los sacramentos, a la oración, renunciando a todo pecado, renunciando a todo aquello que nos ofrece la carne, que nos ofrece el mundo. Esa es la mejor manera de nosotros dejarnos amar por Él. Dios nos ama y eso tenemos que tenerlo siempre en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso los dejo con este mensaje y los dejo también con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.